Hola gente, en este video vamos a ver un análisis completo a todas las unidades de Sonic, así que y sin más relleno, comencemos. Comenzamos con Sonic, que es una unidad Knocker y Rusher, que cuenta con las siguientes estadísticas. Al ser un Rusher, no esperes que tenga mucha vida, pero eso sí, también es Knocker, así que tiene un daño muy alto contra sus nichos. Además, es junto con Shadow, los gatos más rápidos en todo el juego con una velocidad de 95, por lo que correrá hasta el frente y se lanzará directo al primer enemigo que se encuentre. Debido a su bajo rango de ataque, puede verse realmente perjudicado contra enemigos con más rango que él o durante su animación donde no ataca, que de hecho y como cualquier Rusher, no tiene animación de espera, sino que es su animación C ataque lo que parece ser una animación de esperar, entonces si es empujado por daño o habilidad, volverá a atacar tan rápido como pueda. Él cuenta con el daño masivo a enemigos ángeles, multiplicando su daño por 3 o 4 si se tiene los tesoros del futuro. Tomaremos en mente que no tienes los tesoros de frutas. Su daño a los enemigos ángeles termina en aproximadamente en 107.100, mientras que su DPS es de aproximadamente 17.750. Así es, su daño es verdaderamente alto, lo que es normal en este tipo de unidades, pero su rango de perforación sigue siendo un problema fuerte para una unidad con 7 empujes. Enemigos como Sleipnir lo puede controlar mucho a Sonic si lo agarra en puros knockbacks, sin embargo, incluso con esto, puede llegar a golpear al menos una o más veces, en ese caso, se verá totalmente beneficiado porque vuelve a provocar un daño fuerte a enemigos ángeles, provocar mucho daño en poco tiempo y morir es la regla de todo Knocker con Rusher. Sonic se parece bastante a Isum Bossy, ya que ambos son Rushers y Knockers, la única diferencia es que Isum Bossy tiene un Omnistrike, lo que le permite poder golpear a las amenazas con más seguridad que Sonic, que tiende a perjudicarse totalmente en casi todos los casos. Sonic también cuenta con el 100% de probabilidad de ralentizar y empujar a los enemigos ángeles. Sinceramente, la ralentización me disgusta un poco, siento que la idea de Sonic es provocar mucho daño y morir, ralentizarlo simplemente evita que se haga tal hazaña y hasta puede molestar en algunos casos, mientras que empujarlos no está mal, pero tampoco me termina de convencer. Se le está dando dos habilidades que funcionan como controlador de masas, pero en Sonic no funcionan correctamente, al menos en mi caso, siento que perjudica más a Sonic que ayudarlo, pero es solo mi opinión. También tiene las inmunidades al congelamiento y ralentización, no hay forma de reducir su velocidad en absoluto, por lo que no habrá quien lo pare a Sonic. Estas dos inmunidades están más que bien para que Sonic pueda funcionar perfectamente sin verse afectado por efectos molestos que arruinarían al erizo azul. En conclusión, hablamos de una unidad que de por sí es buena y tiene su grado de uso, sin embargo, del set es la peor, pero no es una mala unidad, el problema sigue siendo su bajo rango de perforación y su escasa supervivencia en combate. Ahora entramos con Tails, una unidad sniper y controladora, que cuenta con las siguientes estadísticas. Tails es una unidad muy interesante con un buen uso en la práctica.
por ser un sniper y controlador de masas, con un rango de ataque de 440, por lo que podrá estar en una posición segura y atacar a los enemigos de la misma forma. Él tiene la larga distancia, que le brinda un rango efectivo de 240 a 640, aunque también tendrá un lindo punto ciego donde será vulnerable a cualquier enemigo que logre colarse ahí, así que mantén a los enemigos en rango de Tails, para sacarle el mayor uso posible. Su larga distancia lo hace óptimo contra enemigos verdaderamente molestos como el Profesor A. Gracias a esta mejora de rango, puede penetrar y alcanzarlo y activar sus efectos negativos, un punto extra para Tails en casi todos los casos. Este Uber también tiene el 75% de probabilidad de desgastar y maldecir a los enemigos rojos y aliens durante 5 segundos. Son dos efectos negativos que permiten hacer muchas cosas realmente interesantes en la práctica. Desgastarlos es importante para aumentar la capacidad de supervivencia de Tails y de las demás unidades que acompañan, pudiendo permanecer en el campo durante un lapso de tiempo más largo de lo común, mientras que la maldición anula cualquier otro efecto negativo que el enemigo al que vaya dirigido cuente. Por ejemplo, Tails puede anular la abducción de enemigos aliens estrellas, y debido a su larga duración de 5 segundos, podrás mantener un mejor control y de paso, desgastarlos. Si bien es un 75%, es casi seguro que en casi todos los casos activará ambos efectos, y en caso contrario, solo se activará uno, pero es muy difícil que no active ningún efecto negativo. Por último, él tiene el 100% de probabilidad de crear explosiones en el rango de 440. Las explosiones hacen que incluso sea mucho más fácil en desgastar y maldecir a los enemigos, además de poder provocar un mayor daño y llegar a más objetivos gracias a sus explosiones. Tails es una unidad muy buena con un rango de ataque muy bien y un uso interesante en la práctica. Tails es sin duda alguna una unidad muy buena. Entramos con Knuckles, que es una unidad Midranger y Rusher, que cuenta con las siguientes estadísticas. Knuckles se destaca por tener estadísticas muy altas en la práctica, con un rango de ataque de 350 y una frecuencia entre ataques muy baja y una velocidad de 35. Él cuenta con el multi-hit, que se divide el ataque en 3 golpes consecutivos de 4750 cada uno. Debido a tener un tiempo entre ataques relativamente baja, provocará mucho daño en poco tiempo, y esto se refuerza aún más con su eficiencia a los enemigos rojos y zombies. Su vida a estos enemigos alcanza los 153.000, una vida relativamente alta contra sus nichos, mientras que su daño escala hasta 7.140 de daño por golpe, sumado a tener solo 2 empujes, entonces puede permanecer enfrente de los enemigos y mantenerlos entretenidos. También cuenta con el Zombie Killer para evitar que los zombies revivan, que funciona muy bien en Knuckles, y las inmunidades a las oleadas y desgaste. Sus buenas estadísticas y uso en la práctica, sumado a la inmunidad a las oleadas, le brinda una mayor capacidad de supervivencia en niveles donde las oleadas sean un problema grave. Contra Berserkori, por ejemplo, que tiene oleadas relativamente largas, puede aguantar más gracias a esta inmunidad, mientras que va provocando un daño muy bueno por segundo y de forma rápida. Junto a su buena vida, no hay quien lo quite. La inmunidad al desgaste es un punto clave para que su daño no se vea perjudicado, por lo que podrá seguir provocando un buen daño a los objetivos. Knuckles es una unidad muy fuerte y resistente contra sus nichos, pudiendo ser un Uber muy sólido contra enemigos rojos y zombies respectivamente. Fuera de ellos, sus estadísticas no son malas, pero no son igual de efectivo como contra sus objetivos. Si lo que quieres es tener a una unidad con un daño constante y una vida realmente efectiva contra rojos y zombies, y con inmunidades importantes, entonces Knuckles es una excelente unidad. Hay más opciones contra estos rasgos, pero Knuckles es muy bueno después de todo, el segundo mejor del banner sin duda alguna.
por último, estamos con Shadow, que es un Uber Super Bacliner y Rusher, que cuenta con las siguientes estadísticas. Shadow tiene una vida que está bastante bien para un Super Bacliner con un rango de ataque de 520 y un daño muy bueno con una frecuencia de ataque de literalmente 2 segundos, lo que le sirve para provocar mucho daño en poco tiempo. Él también tiene una velocidad de 95, sin embargo, y a diferencia de Sonic, él no se lanzará directo al enemigo, esto gracias a su mejora de rango significativo, por lo que y si bien se podrá adelantar a los escudos, no irá pegado al enemigo, por lo que podrá ser más fácil de proteger. Eso sí, lanza a Shadow una vez que haya una buena base de escudos, para que no se adelante y pueda ser protegido de forma efectiva. Él cuenta con el daño masivo a enemigos negros y zombies, además del zombie killer. Su daño a estos nichos escala hasta aproximadamente 23.460 al nivel 30 y sin tesoros de frutas. Es un daño extremadamente alto para una unidad con un alto rango de perforación y a su vez una frecuencia de ataque de solo 2 segundos, por lo que podrá ser más que fuerte y probablemente, una unidad con mucho daño en un tiempo bajo, haciéndolo en una opción más que rentable contra estos nichos. Takei puede ser un problema gracias a que lo puede tener en rangos y hay estorbos encima, por lo que Shadow realmente se ve muy perjudicado en este caso. Los enemigos de larga distancia lo destrozan, así que ten en cuenta esto. También cuenta con las inmunidades a la ralentización y Toxic. Su inmunidad al Toxic es interesante porque hay varios enemigos zombies con dicho efecto, como Zoyo o el mismísimo Oldrist, por lo que no se verá afectado y por lo tanto, prolonga la vida de Shadow en gran medida. Mientras que su inmunidad a la ralentización es vital para que no se vea perjudicado y pueda llegar a los objetivos sin problemas, aunque eso sí, al mínimo daño en empujado, eso sí es bastante molesto, principalmente si proviene de enemigos con larga distancia. En conclusión, Shadow es una excelente unidad tanto para temprano o finales del juego, haciéndolo literalmente en el mejor Uber de la colaboración con Sonic sin duda alguna. Así que y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.